Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Estamos bien? Por ahí vi un corderito, una corderita. ¿Cómo se llama? Isabela. Una corderita más de nuestro redil, vea, qué belleza. Dios le bendiga. Bien, amados, hay personas que nos visitan en esta mañana, ¿no? Todos somos, ¿cómo es que decimos acá? Viejitos conocidos. Viejitos conocidos. Viejitos conocidos. Pero aunque somos viejitos conocidos, dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, qué bueno que viniste hoy a la iglesia, dígale. Qué bueno que viniste a la iglesia. Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada. Estamos en el tema de avivamiento, entregado o alejado. Entregado o alejado. Esta es ya nuestra tercera parte de la serie Avivamiento y estamos sobre todo estudiando las razones del por qué Dios respaldó a Josafat. Y básicamente hemos estado estudiando por semanas qué hizo Josafat para ganarse el favor del Señor. Y de ahí estamos extractando principios para nosotros de qué tenemos que hacer, qué debemos de hacer para que Dios nos respalde, para tener el favor de Dios y sobre todo qué tenemos que hacer para que Dios nos bendiga grandemente a nivel de familia, a nivel de iglesia y a nivel personal. Yo les he ayudado a ustedes con un acróstico, ¿recuerdan la palabra? Arde. Y fue una de las definiciones que dimos de avivamiento, que es reanimar el fuego, hacer que arda más. Porque estuvimos hablando de avivamiento, el verdadero avivamiento, no los falsos avivamientos que hay en el día de hoy, sino que los verdaderos avivamientos tienen que ver con renovación, con cambio, con transformación, con santidad, con consagración, con búsqueda de Dios. Y aquí, con esa palabra arde, básicamente estamos estructurando toda nuestra serie. Con la primera letra A estuvimos hablando de que es necesario entonces para experimentar un avivamiento que yo anhele buscar más a Dios. ¿Están ahí? ¿Van conmigo? Les estoy refrescando la memoria, ¿cierto? La segunda letra del acróstico, la R, dijimos que para tener un avivamiento, experimentar un avivamiento, tener el favor de Dios, yo debo de rendirle culto solo a Dios, rendirle culto solo a Dios. Y básicamente estuvimos hablando en el libro de Crónicas, en el capítulo 17, en el versículo 3, cuando dice que Josafat no rindió culto a las imágenes de Baal, solo le rindió culto a Dios. Y ahí recordábamos sobre todo el primer mandamiento del decálogo, y en ese primer mandamiento del decálogo recordábamos Éxodo capítulo 20, versículo 2 y 3, cuando dice la palabra: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí, no tengas otros dioses además de mí. Y el segundo mandamiento también lo recordábamos básicamente con la tercera letra del acróstico. Y la tercera letra del acróstico, ¿recuerdan qué dijimos? Que para experimentar un avivamiento es necesario que yo, ¿qué dijimos? ¿Se les olvidó? Es necesario que yo derribe los ídolos que hay en mi vida. Y ahí recordábamos el segundo mandamiento, pero básicamente en el capítulo 17 de Crónicas hablábamos del versículo 6, cuando dice que Josafat estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor, y estaba tan profundamente comprometido que quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Estar comprometido, o como dice la versión Reina Valera contemporánea, se entregó de corazón
a los caminos del Señor. Una muestra de eso es cuando uno derriba los altares, derriba los ídolos que haya en nuestra vida. Y ahí recordábamos ese segundo mandamiento cuando dice que no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, yo soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Ustedes saben que ayer en Colombia y en parte de Latinoamérica la idolatría impresionante, ¿cierto? No hay que dar tantos detalles ahora, pero cualquier cosa, por muy linda que sea la persona que estemos recordando, pero cuando ya le rendimos adoración, cuando le cantamos, cuando le hacemos plegarias, cuando le hacemos procesiones, eso se convierte en un ídolo y Dios es celoso, Dios es celoso. La semana pasada vimos el trasfondo de la idolatría, no voy a dar muchos detalles, pero en el segundo mandamiento hoy quiero empezar por ahí. Y en el segundo mandamiento recordábamos algo, pero yo no hice mucho énfasis la semana pasada, porque no tenía tiempo. Dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Escuche eso. Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Yo decía anoche, que yo discrepo algunas cosas, no tenemos que siempre estar de acuerdo, pero yo discrepo con algunos psicólogos que siempre ven el celo todo como malo. Yo siempre digo que hay un celo también bueno, y algunos dicen que no, pero aquí hay un celo bueno. Aquí hay un celo bueno. Y el celo bueno que aparece acá es de Dios para nosotros. Dios nos cela. ¿Cómo así? Claro, porque es que le pertenecemos a Él. Él nos ama. Ahí hay un amor y Él exige de nosotros, pide de nosotros exclusividad. Y cuando Él ve que nuestro corazón se desvía y pone la mirada en otros dioses, que nuestro corazón empieza a irse a otras cosas, a otras personas, ahí es donde Dios se pone celoso. Por supuesto que hay celo malo, por favor, claro. Los celos son perversos, de hecho es una cuestión negativa. En la Biblia habla mucho de eso. Pero esta clase de celo que estamos hablando es otra cosa totalmente distinta. La semana pasada, recuerden, cuando hablábamos de Ezequiel, cuando Dios lo lleva y le da todo un tour por Israel y lo lleva a unas partes, sobre todo del norte, y le muestra cómo hay un grupo de líderes, 70 líderes de la nación, con incensarios, rindiéndole culto a los dioses, y sobre todo recordábamos la semana pasada que dice que Dios le mostró el ídolo que provoca a celos al Señor. ¿Recuerdan la semana pasada? 2 veces se repite en todo el pasaje. El ídolo que pone a celos, que provoca los celos de Dios, lo enfatiza 2 veces. Y recuerden que ese Dios que era ese ídolo popular dentro del pueblo de Israel, donde se desvió muchas veces, eran los Baales y Acera. Bien, la semana pasada yo terminé con ustedes mostrándole 4 formas prácticas en que nosotros levantamos ídolos en nuestro corazón. 4 formas prácticas en que uno desvía el corazón, sobre todo porque el propósito de los Baales es levantar un altar en nuestra mente y tomar control de nuestra mente a fin de que nosotros ya no confiemos en el Señor, dudemos del Señor, en cierta manera que nos volvamos incrédulos, que pensemos que ya Dios ya no nos cuida, que Dios se olvidó de nosotros. Eso es lo que hacen los ídolos y los Baales. Ahí terminé la semana pasada. Hoy quiero hablar con ustedes sobre ya un ejemplo, una ilustración, ya no de la vida cotidiana como les compartía la semana pasada con 4 ejemplos, sino que les traigo un ejemplo de la Biblia, de un hombre que fue afectado grandemente por los Baales, cómo tomaron su mente, cómo se llenó de incredulidad a pesar de ser un hijo de Dios. Y de él es que quiero hablarles en el día de hoy. Pero vamos a orar. Padre, en esta mañana yo estoy agradecido contigo que en tu misericordia y en tu gracia
me permites estar aquí delante de mis hermanos para predicar tu preciosa palabra. Señor, oramos en esta mañana para que a través de tu Espíritu Santo derrames una bendición muy linda sobre todos nosotros, dándonos mucho entendimiento para seguir comprendiendo las sagradas Escrituras. Señor, si tú no bendices, si tú no abres nuestro entendimiento, esto se quedará simplemente en una predicación más. Así que ayúdanos en esta mañana, danos oídos espirituales para poder entender tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos una unción de conocimiento y de sabiduría. Oramos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a hablarles en esta mañana de Gedeón. Gedeón. ¿Sabe quién fue Gedeón? ¿Sí? ¿Quién fue Gedeón? Yo sé que todos, ¿alguien me trae agua al clima, por favor, que esta agua está fría? ¿No hay agua? Ah, no, entonces no me traiga nada porque no hay. No me la traiga nada. Muy bien. Bien, hablando de Gedeón, yo creo que se hizo muy famoso por una institución que hay a nivel internacional que se llaman los Gedeones. ¿Han visto esos libritos, Nuevos Testamentos en los hoteles? Azulitos o blanquitos, depende. En los hospitales son blancos para enfermeras y cosas así, son blanquitos, otros son azulitos y se llaman los Gedeones. Y viene de ahí, de este nombre, de Gedeón, del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Gedeón, no voy a hablar de todos los detalles de él, porque pues no es mi propósito hablar hoy de todos los detalles de Gedeón, sino solamente de un episodio en su vida. Básicamente, hablar de Gedeón, estamos hablando de uno de los jueces del pueblo de Israel. Aparece en el libro de los jueces. El libro de los jueces, como su nombre lo dice, es una serie de jueces que se menciona que Dios usó dentro del pueblo de Israel, y básicamente, para que usted entienda, es un tiempo que ocurre entre la ocupación de Canaán y el establecimiento de la monarquía hebrea. Ese periodo, más o menos, para que se haga una idea, ocupa un espacio de 356 años. Preste atención, 356 años. Fue una época donde ya no había una persona líder al frente. Antes estaba Moisés. Después de Moisés, cuando muere, ¿quién sigue? Josué. Pero cuando Josué muere, ya no hay una figura visible ante el pueblo. Gracias. Ya no hay una figura visible. Entonces lo que Dios hace es que, como dicen algunas personas, de cuando en vez, de vez en cuando, entonces Dios lo que hacía era que levantaba jueces, y aún levantó juezas, y aún levantó mujeres también. Ahí hay una muy famosa, Débora, ¿cierto? No vamos a hablar de todos los jueces, pero ahí es donde precisamente entra lo que es Gedeón. Cuando hablamos de los jueces, por favor, no vayan a confundir el significado de jueces de la Biblia con jueces en el día de hoy. Porque un juez en el día de hoy, estamos hablando de un magistrado, ¿cierto? El oficio de un magistrado para las leyes de este país. No, cuando hablamos de jueces en la Biblia, estamos hablando más bien de jefes militares, de generales, de los guerreros, que Dios los dotaba de un carisma especial, y ese carisma especial era que Dios los usaba de manera sobrenatural, y entonces en ese carisma reunía a toda la nación para enfrentar a las naciones enemigas que venían ¿a qué? A atacar al pueblo de Israel. Entonces, hablando un poquito de lo que son los jueces, este es un periodo que se conoce en la historia del pueblo de Dios como uno de los periodos más oscuros, uno de los periodos más difíciles de la historia del pueblo de Israel, sobre todo donde el pueblo se desvió enormemente de los caminos del Señor. Fue un periodo que se conoce como oscuro en el sentido de incredulidad, en el sentido de idolatría, porque el pueblo pecaba y se entregó a la idolatría de una manera impresionante a esos dioses que habían en Canaán. Pero después de que pasaban muchos años en que Dios los disciplinaba, los castigaba, entonces ellos se arrepentían, y eso ocurría en periodos de 7. Si usted lee toda la historia de los jueces, periodos de 7. Recuerden que estamos hablando de 365 años más o menos. 356 le dije,
Estaba pensando aquí en los días del año. 356 años más o menos, y por periodos de 7, entonces 7 años de castigo, clamaban al Señor y Dios levantaba un juez. Otros 7 años se desviaban y Dios levantaba un juez. Y así seguía toda la historia. Eso se repite. De hecho, vamos a detenernos hoy en el capítulo 6 del libro de los jueces. Así que les invito a que abran sus Biblias en Jueces capítulo 6. Hoy no les entregué citas en su boletín, eran citas muy largas. Entonces, ahí le animo a que utilice su Biblia, ya sea en papel o en dispositivo móvil, en las APP, y podamos estudiar en esta mañana. Jueces capítulo 6, yo hace años me resistía a las APP, a los dispositivos móviles, pero definitivamente la tecnología nos arrasó, y si no entramos ahí, nos vamos a quedar en Jurassic Park. ¿Ok? Así que no tengo problema, el hecho es que no se me ponga a chatear ahí ni a contestar mensajes, estamos en la palabra, ¿ok? Los israelitas, capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Vamos a mirar el periodo de Gedeón. En ese periodo, Gedeón le tocó ver, le tocó experimentar cómo año tras año los madianitas venían y saqueaban a toda la nación. Gedeón desde niño le tocó ver esa situación, aún le tocó aguantar hambre. Renzo, ¿y en dónde está eso? Léase capítulo 6 en su casita, que ahora no tengo tiempo, pero básicamente como un relojito, los madianitas incursionaban anualmente a Israel, los saqueaban, le quitaban todas las cosechas, y como si fuera poco, lo que hacían era que todas esas caravanas de madianitas soltaban a los camellos y al ganado para que pastaran en los campos de Israel, y claro, la cosecha se acababa. Todo se acaba. Eso era como cuando llegan las langostas y arrasan con los campos. Esos madianitas llegaban por cientos y cientos y cientos, y ahí tiraban todo su ganado y ahí los alimentaban, y claro, el pueblo se moría de hambre. Y como si fuera poco, cuando empezaba ahí como a la resistencia, los israelitas no podían obviamente contra toda esta gente, entonces los israelitas corrían hacia las montañas y ahí buscaban refugio y se veían obligados a meterse en cuevas. Entonces, la comida por un lado escaseaba, por otro lado se la robaban y por otro lado les tocaba huir a las cuevas. Entonces, ¿qué comían? No tenían que comer. De hecho, en el versículo 6 del capítulo 6 de Jueces, dice que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Miren lo que estamos hablando, yo no me estoy inventando nada. La situación es muy complicada, así que estamos hablando de un pueblo que está desamparado, está desprotegido, los están despojando, todo con D, los están despojando, y ellos, claro, están en una situación muy difícil. Y ahí entonces, como siempre ocurría, los israelitas claman al Señor y empiezan a llorar y empiezan a suplicar que el Señor haga un milagro. Y Dios en su misericordia lo que hace era que levantaba entonces un juez. El versículo 6, cuando dice que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas, la segunda parte dice: entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y eso es lo que se repite una y otra vez. Y aquí hay algo diferente que ocurre que quiero resaltar en esta mañana. Y lo que ocurre acá es que siempre Dios levantaba a un juez, pero antes de levantar un guerrero militar, Dios usa un profeta y dice: voy a mandarle una palabra a mi pueblo, porque ellos sí, ese cuentico, se arrepienten, sí, lloran, pero vuelven a lo mismo, porque eso era lo que hacía. Si usted se lee toda la historia de los jueces, 7 años clamaban, lloraban, y venía Dios y les hacía el milagro. Pero cuando ya ocurría el milagro, volvían y ¿qué? Volvían y se alejaban. Claro que eso solamente se ve en el pueblo de Israel. A nosotros no nos pasa eso. Pues nosotros no, nosotros antes nos consagramos más cuando vemos la mano del Señor. Cualquier parecido. Entonces, mire lo que hace Dios: levanta un profeta, que fue lo que también vimos
en la época de Josafat, cuando Dios les levanta un profeta porque venían 3 naciones enemigas. Pero la diferencia es que la reacción de Josafat fue muy diferente, y eso es lo que vamos a ver con la reacción de Gedeón, pero eso lo vamos a ver después. Entonces mire el capítulo 6 de Jueces, versículos 7 al 10. ¿Están conmigo? Recuerda que hoy me voy a detener a mostrarles un ejemplo de cómo los Baales toman la mente de una persona. Eso es lo que voy a compartir hoy, ¿ok? Versículos 7 al 10. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, es decir, de los madianitas, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Ustedes saben que la mayoría de los peros, cuando aparecen en la Biblia, los peros son malos. Hay unos peros buenos, pero estos peros en su mayoría son malos. Pero no me hiciste caso. La semana pasada yo les explicaba lo de los Baales. Repito, les decía que el propósito de los ídolos de Baal es robarnos la adoración que le pertenece solo al Señor. Eso es lo que hacen los Baales. Dios está esperando que yo confíe en Él, que yo crea que Él me va a ayudar, que Él me va a sacar adelante. Pero cuando yo empiezo a dudar, cuando yo empiezo a desconfiar, cuando me empiezo a llenar de incredulidad, ahí es donde ellos sacan provecho. Y ahí es donde ellos empiezan a levantar un altar en nuestra mente. Si eso fue lo que le pasó a Israel, ustedes saben que la historia de los jueces nos muestra que el pecado lo que hacía era que les traía desastre económico. Eso lo que hacía era traer un caos en medio de la ciudad. Y básicamente lo que el Señor está haciendo acá a través del profeta es que el pueblo como que entienda que por qué es que les está pasando lo que les está pasando. Les está pasando eso es porque siguen en la idolatría una y otra vez, una y otra vez. Y entonces ahí es donde Israel rehusaba reconocer realmente cuál era el problema. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que a veces rehusamos realmente reconocer cuál es nuestro verdadero problema. Simplemente nos hacemos como los de la vista gorda y lloramos un ratico y pedimos el clamor y venga, sácame de esta. Pero otra vez, cuando ya el Señor nos saca de esa situación, volvemos y nos olvidamos. Entonces el Señor dijo: no, ya ese cuentico, yo ya estoy cansado con ese cuentico. Les voy a mandar un profeta y les voy a hablar. Venga, que es que ustedes, yo que me voy a ganar con que estén llorando ahí, clamando y suplicando. No, venga, ustedes tienen es que derribar los ídolos que tienen. Si no derriban los ídolos, ¿de qué se ganan? Estarse ahí arrepintiendo, ¿cierto? Entonces ellos tenían que dar otro pasito. Y el pasito que tenían que dar no solamente era el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento se tenía que evidenciar derribando los ídolos. Y esa es la tercera letra en la que estamos con nuestra serie de avivamiento. Y ahora sí llegamos a Gedeón. Versículo 25 del capítulo 6 de Jueces. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Ahora, un momentico, Renzo, ¿cómo así? Se equivocó. Si es que es una familia, es el pueblo de Dios. ¿Cómo que en el patio de la casa? ¿Cómo que en la casa había un Baal? ¿Cómo que en la casa había una Acera? Claro que sí. Así era la idolatría tan impresionante en el pueblo de Dios, que hasta en los propios hogares habían ídolos. Se olvidaron de Yahvé, se olvidaron del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se olvidaron del Dios que hizo maravillas a través de Moisés y de Josué, y ahora están volcados adorando a otros dioses. Y como dije la semana pasada, puede ser que usted no tenga un ídolo en el patio de su casa ni en la sala de su casa, pero sí lo tiene vivito y coleando en su mente y en su corazón. Y ese es el ídolo que tenemos que derribar. De igual manera,
Nosotros en el día de hoy también tenemos que arrepentirnos, pero de igual manera ese arrepentimiento tiene que ir acompañado de derribar los ídolos que haya en nuestro corazón. Ahora, ¿Baal sigue actuando? Claro que sigue actuando y sigue haciendo de las suyas. Usted no se gana nada con clamar aún, discúlpeme lo que le voy a decir. Y aunque se ponga a orar y a ayunar, que después vamos a hablar de la importancia del ayuno, pero aunque usted haga eso, pero si no derriba los ídolos, usted va a seguir en problemas. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando en esta mañana, iglesia? Los veo ahí como, no sé si es que están impactados de que en la casa de Gedeón hubiera un Baal y una Acera, o están pensando en la carrera de Nairo. Muy bien. Mire, cada vez que Gedeón, y aquí es donde yo quiero puntualizar algo, porque la Biblia no da todos los detalles, pero usted se imagina cómo se levantó Gedeón en esa casa. ¿Será que Gedeón se levantó enamorado de Yahvé? ¿Será que vio una familia consagrada hablando del Dios de Israel? No, se levantó desde pequeñito viendo que sus padres adoraban a otros dioses. Y siempre que Gedeón salía de la casa o pasaba por cierto lugar, ahí estaba en el patio, viendo la imagen de Baal y viendo la imagen de Acera. Y era como que si esos espíritus, esos demonios, le estuvieran recordando a Gedeón constantemente, y sobre todo cuando estaban aguantando hambre, por culpa de Yahvé, por culpa del Dios de Israel que no los protegió. Mire cómo están. Entonces era una manera en que los demonios constantemente estaban ¿qué? Bombardeando la mente de Gedeón. Y Gedeón se levantó así viendo esos dioses. Se levantó con toda esa incredulidad y escuchando esas voces en su mente. Mira la pobreza, mira las necesidades. ¿Dónde está Yahvé? ¿Dónde los ha ayudado? ¿Cuál Dios? ¿Cuál fe? Y así se levantó Gedeón. Y más adelante voy a retomar eso, pero ahora es donde entendemos en Jueces en el capítulo 6, donde nos dice el versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Versículo 12. ¿Qué es lo que le dice el Señor a través del ángel a Gedeón? ¿Qué le dice? El Señor está contigo. Pero mire que leía el versículo 12. Pero Dios se dio cuenta que en el corazón de Gedeón había tanta incredulidad, fruto de la adoración a los dioses de Baal y de Acera, que en vez de una vez apoyarlo y mandarlo a la guerra, le dice: pero usted primero tiene que derribar los ídolos. Y por eso es que vemos más adelante en el versículo 25 que le manda precisamente a derribar esos ídolos que hay en la casa de su papá. Y ustedes dirán: Renzo, pero ¿cómo así? ¿Y usted por qué sabe eso? No, lo sé porque ahí está en la historia bíblica, ahí está en el capítulo 6. Lo que el Señor le está diciendo a Gedeón es: mire, lo que usted necesita saber en este momento es que yo estoy contigo, yo. Y cuando dice yo, estamos hablando de Yahvé, en cierta manera para contrastarlo con los Baales y con Acera. Entonces, la verdad, escúcheme lo que voy a decirle en este momento: no importa lo que yo esté enfrentando ahora, problemas, enfermedad, pobreza, tentación, lo que sea, pero la promesa del Señor para nosotros en esta mañana es que Dios nos está diciendo que el Señor está con nosotros y que nos va a sacar adelante y que nos va a ayudar. Por eso usted tiene que rechazar esa mente, esos pensamientos de incredulidad y de duda que llegan a su corazón, porque el Señor está con nosotros. Y eso era lo que Gedeón necesitaba escuchar. Y uno se imaginaría que si el Señor me manda un ángel y que el ángel me dice: yo estoy pasando por una situación muy difícil, y que el ángel me diga en el nombre del Señor: mire, el Señor está contigo. Eso es suficiente, diríamos nosotros. Yo ya estaría matado de la dicha y de la felicidad. Olvídese, cuál miedo, cuál temor, cuál duda, si Dios me confirmó a través de un ángel. Y eso pensaría uno. Pero sabe que Gedeón estaba con tantos problemas de incredulidad que cuando el ángel le dice: el Señor está contigo, a que no saben cuál fue la respuesta de Gedeón. Vamos a estudiarlo. Versículo 13. En el 12 el ángel le dice: el Señor está contigo.
Pero mire la respuesta de Gedeón. Yo no sé usted cómo le respondería al Señor, pero mire la respuesta de Gedeón. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Y uno lee eso y dice, wow, ¿qué es esto? Qué incredulidad es la de Gedeón. Pero amados, ¿será que nosotros somos distintos a Gedeón? Qué fácil es juzgar a estos personajes, ¿cierto? Así como cuando juzgamos al pobre Pedrito que negó al Señor 3 veces, ¿cierto? Y lo vemos tan malo, y cuántas veces lo negamos nosotros con nuestras acciones. ¿Más que nosotros somos mejores que Gedeón? No creo. Así que vamos a mirar a Gedeón con misericordia en esta mañana. Un niño que se levantó viendo un hogar idólatra. ¿Qué se podía esperar de muchachito? Aunque aquí ya no es un muchachito, aquí ya es un guerrero, pero con tantos problemas, con tantas dificultades, viendo tanta idolatría en su casa. Entonces, lo que está diciendo acá Gedeón cuando le responde al ángel es lo mismo que Dios le mostró en visión a Ezequiel en esos líderes, porque los líderes estaban allá y básicamente decían, ya ve, ya no ve. Que se los dije en esta versión que rima. Ya ve, ya no ve. Ya ve, ya no se preocupa de esta tierra. Es lo mismo que dijo Gedeón. El Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces, cuando Dios ve que Gedeón está tan lleno de incredulidad que le responde de esa manera al ángel, ahí es de entonces donde el Señor le dice, venga mijito, que usted tiene un problema grandísimo. Usted tiene que derribar esos ídolos que hay en la casa. Así que cuando una persona, escuche iglesia, cuando usted le vea con incredulidad, siendo un hijo de Dios, y cuando usted lo vea que está dudando de las cosas de Dios, que está dudando hasta de la misma Biblia, por favor, no se enoje con la persona, haga guerra espiritual por esa persona porque la tomaron los ídolos. Y eso sí, exhórtele y dígale que tiene que derribar ese ídolo que se levantó en su corazón y en su mente porque está adorando a los Baales y está adorando a Acera, lleno de incredulidad. Entonces, lo que hace el Señor ahora en el versículo 25 que les leí ahora es que le dice, por favor, usted tiene que derribar el ídolo, pero no solamente había que derribarlo, había que hacer algo más. El 26. ¿Van conmigo? Por eso no tiene puntos ni 1, ni 2, ni 3, porque es que estamos en una aplicación. Versículo 25 y 26. Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Versículo 26. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. ¿Sí están comprendiendo lo que tenemos acá en esta historia? Lo que Dios le manda a hacer, de la cosa más irónica, es que con la misma leña, con la misma madera de los ídolos, construya un nuevo altar. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Que tenemos que construir un nuevo altar. Quizás el altar que habíamos tenido para el Señor se ha contaminado hace muchos años con ídolos, se ha contaminado hace muchos años con muchas otras cosas, y ahora el Señor nos está diciendo, derriba todo eso que se interpone en mi adoración y levántame un nuevo altar. Y ese nuevo altar es que busquemos nuevamente al Señor, que nos entreguemos al Señor, que en cierta manera nos redediquemos al Señor, que renovemos votos con el Señor. Y cuando Gedeón ya está listo para la batalla, entonces después de haber hecho todo esto, de haber derribado esos ídolos que había levantado el papá de Gedeón, entonces ahora Dios ya está listo para usar a Gedeón como un gran guerrero,
Pero es interesante que cuando ya está a punto de la guerra contra los madianitas, no solamente ya están los madianitas, sino que ahora otras naciones se le unieron a los madianitas. Y voy a leerles sobre todo el versículo 33 de Jueces capítulo 6 para que vean la historia tan parecida a la de Josafat. Versículo 33 al 39. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero con un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. ¿Hasta ahí van conmigo? La misma historia parecida a la de Josafat. 3 naciones enemigas vienen a comerse en los vivitos, a pesar de que el ejército de Judá era inmenso, pero comparado con esas 3 naciones era pequeño. Y ahí es donde Josafat clama y Dios lo respalda, pero Josafat respondió en fe y en confianza a Dios. ¿Recuerdan la primera predicación? Que él no se enfocó en el problema, sino que se enfocó en Dios. Yo sé que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú nos vas a sacar, que tú nos prometiste esto y aquello y lo otro. Es decir, tenía confianza. Gedeón no. Gedeón no. Mire la respuesta de Gedeón. Versículo 36. ¿Listos para ver? Ok. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometí. Ya empezó mal. ¿Sí vio cómo empezó de mal? Si de veras, ya empezó mal. Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Terrible. Está probando al Señor. Qué irrespetuoso, qué insolente, qué atrevido. Pero no conocía al Señor. Era un religioso que no conocía al Señor. Después, mire lo que pasa. Demuéstramelo de la siguiente manera. Oiga pues, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Versículo 38, y Dios tan bueno, tan bello, tan misericordioso. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Suficiente, qué maravilla. Y Gedeón se fue a pelear. No. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Mire, la Biblia no da detalles y voy a decir algo que es mi interpretación. Puede ser que esté equivocado, claro que sí. Yo no soy infalible, pero creo que lo que pasa acá es lo siguiente. Esa es mi observación. Tan lleno de incredulidad está, que cuando ocurre la primera señal, estaba tan lleno de ídolos allá, de fortalezas mentales de incredulidad en su mente, que en algún momento él tuvo como la confianza, hizo como el arrancón, pero cuando vio eso llegaron palabras a su mente. ¿Cuál milagro? Eso no fue un milagro, eso fue una cosa natural. El rocío sí llenó y el sol secó rápido la tierra. ¿Cuál milagro? Eso es algo natural. Y de pronto Gedeón, ay sí, eso no es ningún milagro, ¿verdad? Entonces se la voy a poner más difícil, voy a cambiarlo. Más bien que amanezca toda la tierra mojada y la lana seca. Y ahí sí, yo ya estoy seguro que sí es un milagro. ¿Cómo le parece la incredulidad? Y por eso le pidió una segunda señal, porque no le bastó la primera
señal. A mí me da tristeza ver cómo pastores y maestros sacan esta historia bíblica del contexto. Y la sacan del contexto precisamente para hablar, dizque pedir la voluntad del Señor. ¿Cómo pedir la voluntad del Señor? No, aquí no estamos hablando de pedir la voluntad del Señor. Este pasaje para nada habla de pedir la voluntad del Señor. Es más, Gedeón ya conocía la voluntad del Señor. Ya en el versículo 16, el Señor le había dicho: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Ya él sabía la voluntad perfecta de Dios. Él lo que no sabía era si Dios realmente lo iba a apoyar y a respaldar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de incredulidad. Pero él sí sabía la voluntad del Señor. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en esta mañana. El problema de Gedeón es su limitada experiencia con Dios, que no puede creer que Dios cumpla con su palabra. Y ahí tenemos creyentes en las iglesias que conocen la Biblia de tapa a tapa. Pero cuando viene un gran problema, a pesar de que han escuchado que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, que no hay problema que se resista ante Él, cuando llega un problema grande, pequeño, mediano, como sea, muchas veces se llena de temor y de miedo porque está lleno de ídolos en su mente, y entonces duda de que Dios le va a sacar de ese problema. Y por eso algunos en algunas ocasiones, siendo creyentes, en vez de pedir el respaldo de Dios, van y buscan otra ayuda diferente. Y en vez de pedir de que Dios lo guarde y lo proteja, entonces aún he visto cristianos aún contratando pillos para que les ayuden sus cosas. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Y el que nos cuida y nos guarda es el Señor. ¿Están conmigo? Esto es delicado. Este es un tema duro, es un tema difícil. Pero ese pedido de señales no es un signo de fe, sino de falta de fe y de incredulidad. Yo no sé usted cómo actúa y qué es lo que usted hace. Yo no sé usted cuando tiene problemas y dificultades, yo no sé qué tipo de señales está pidiendo. Pero yo conozco más de un cristiano pidiendo señales a cada rato. De pronto usted no coge un vellón, una lana de oveja, porque usted no tiene un rebaño de ovejas. Pero usted sí tiene un teléfono. ¿Cuántas veces escucho cristianos decir: si en 10 minutos fulano me llama, yo sé que es el Señor? ¿Ah? ¿Les suena parecido? ¿Quiere que le dé más señales? ¿Cómo pedimos señales? Si pasa un carro morado en 5 minutos, sé que Dios quiere que yo haga tal cosa. Por favor. Y pasa un carro morado. Alguna vez les contaba a ustedes, aquí para los nuevos que no han escuchado esa historia, la mayoría sí la ha escuchado, pero cantidad de gente así vive su fe. O como el que coge la Biblia y en vez de estudiarla juiciosamente y sus devocionales, empieza a jugar con la Biblia como si fuera una tabla ouija. Y lo que el dedo me indique, voy a cerrar los ojos y voy a abrir, y donde ponga el dedo, ahí es donde el Señor me va a hablar en esta mañana. Y pone el dedo y abre, y abre y pone el dedo ahí y dice: Judas se ahorcó. No, esto no es para mí. ¿Cómo que Judas se ahorcó, hombre? No, metí mal el dedo. Y vuelve otra vez a jugar con la Biblia y pasa las páginas, cierra los ojos y pone el dedo. ¡Ta! Y vuelve y mira y dice: ve y haz tú lo mismo. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo que ve y haz tú lo mismo? Y vuelve otra vez y empieza a jugar con las páginas de la Biblia y saca el dedo, el índice. Y vuelve y saca el dedo y vuelve y lo pone y abre los ojos y dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Bueno, a modo de aplicación, yo sé que ya he dicho muchas aplicaciones, pero voy a decir algo que lo voy a decir ya porque después se me puede olvidar. Mire, ustedes no saben, amados, el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando permitimos
ídolos en nuestro corazón y hacemos evidente esa adoración en la presencia de ellos. Renzo, explíqueme que no le entendí. No le entendí. Póngamelo con crayolas y con plastilina. Sí, se lo voy a decir. Cuando usted en la casa, en presencia de sus hijos, sobrinos, qué sé yo, familia, usted empieza a renegar y empieza a cuestionar a Dios. Y empieza a decir cuál Dios, y empieza a decir, pero es que Dios esto y Dios aquello, y cuál Biblia, y y la iglesia, y los hijos escuchando. Y cuando los hijos lo ven a uno que ni duerme por los problemas y estamos llevados en problemas y en dificultades, y en vez de confiar en el Señor y en vez de entregarnos a Dios y en vez de creer que Dios nos va a sacar del problema, cada día nos sumimos más en el problema y en la preocupación y no dormimos y nos enfermamos y estamos ahí, como decimos a los paisas, llevados. Los hijos nos ven y dicen, ¿a dónde está la confianza en Dios? Y no me vaya a malinterpretar, muchos de nosotros sabemos, hemos pasado por momentos difíciles y hay momentos duros, hay momentos que pasamos por desiertos y hay ciertos momentos de duda, y eso es normal como seres humanos. Pero yo no me puedo quedar ahí. Que si es algo que sea momentáneo, pero que los hijos, aún ellos mismos vengan, no, mis amores, venga que el Señor nos va a sacar de esto. Venga, vamos a orar juntos. Y cuando los hijos crecen viendo a papá y a mamá fervorosos, que creen en Dios, que confían en Dios, que solamente tienen a Dios, no tienen a nadie más, que no hay palabras de duda, que no hay palabras de incredulidad, créanme que los hijos se levantan confiando en el Señor. Pero ¿qué le pasó a Gedeón? Un papá que trajo la adoración a su casa no creyó que Dios le cuidaba. ¿Cómo se levantó Gedeón? ¿Cómo es posible la respuesta de Gedeón al ángel? ¿Cómo es posible que le responda de esa manera? ¿Y cómo es posible que ya listo para ir empiece a ponerle señales al Señor, a pedirle señales? Estaba lleno de incredulidad. Ahora, yo no sé usted en este momento con qué está luchando, yo no sé qué está pasando con su vida, yo no sé usted qué le está diciendo al Señor, yo no sé si usted en estos días le ha llorado al Señor diciéndole, Señor, yo no veo que tú me ayudes, Señor, yo no veo que tú estés conmigo, Señor, yo lo que veo es que me abandonaste, Señor, ¿por qué no me contestas? Cuando usted está en esa situación es porque ya hay un Baal o Baales o aceras en su mente y en su corazón. Y Dios, yo lo que veo en este pasaje es que Él no menosprecia a nadie por estar dudando y ser incrédulo. Este es el mensaje de gracia, por favor. Yo no estoy aquí para condenarlo. Este es un mensaje de gracia. Tuvo tanta gracia con Gedeón, aunque yo creo que no era tanto con Gedeón, sino con el pueblo, porque había que ayudar al pueblo, así de sencillo. Entonces aquí lo tenemos Dios aún respondiéndole a semejantes bobadas, sabiendo que lo está probando, pero Dios es bueno. ¿Sabe que Dios es bueno con nosotros? A pesar de nuestra incredulidad y a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras equivocaciones y a pesar de que nos alejamos, ¿sabe que Dios nos quiere respaldar en esta mañana? ¿Y sabe qué es lo que Él quiere? Que levantemos un nuevo altar al Señor. Así que este es un buen momento para que recordemos las palabras de Jesús cuando, hablando de los mandamientos del Señor en Mateo capítulo 22, resumiendo todos los 10 mandamientos, nos recordó esta palabra y nos dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y yo creo que ya con todo este contexto ya podemos entender qué significa ese mandamiento. Amarlo a Él con la mente, con el corazón, con el alma, con las fuerzas, es no permitir que nada nos vaya a desviar de la confianza que solamente le tenemos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús nos recuerda también en la historia con la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores, pero adoradores que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él es celoso y no quiere que compartamos la adoración con nadie más. Y yo le voy a decir en esta mañana, en medio de su problema, en medio de su dificultad, anoche y hoy les digo esta palabra. Anoche se lo dije a la iglesia, hoy también se los digo a ustedes. El Señor está a punto de hacer cosas grandes en nuestras vidas.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Ponernos las pilas, levantar un altar nuevo al Señor, derribar los ídolos y entregarnos al Señor por completo. Pero Él va a hacer algo grande en nuestras vidas. Por favor, atienda la voz del Señor. Haga lo que tiene que hacer. Entréguese a Dios. Ríndale culto solo a Dios. Derribe los ídolos y va a ver cómo Dios se va a glorificar en su hogar, en su familia, en sus negocios, y se va a glorificar en nuestra iglesia. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. Dele gracias al Señor, dele gracias ahí donde está mientras escuchamos el piano, que quiero orar por ustedes. Dele gracias a Dios, por favor. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en esta mañana una vez más la importancia de confiar en ti. Vamos a mermarle un poquito el volumen al piano. Señor, yo sé que tú quieres hacer cosas grandes en nuestra iglesia, Señor. No es coincidencia que nos hayas llevado a meternos en estos pasajes. Aún tú sabes, Señor, que esto no estaba en mi agenda, pero yo sé que tú quieres hacer cosas en nuestra iglesia, Señor. Padre, perdónanos en esta mañana. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos dudado de tu perfecta voluntad. Hemos dudado, Señor, de que tú tienes todo el poder. Nos hemos llenado de dudas, nos hemos llenado de incredulidad. Hemos desconfiado de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Y también perdónanos, Señor, las veces en que te hemos pedido señales, probándote, siendo atrevidos contigo, Señor, y no nos ha bastado, Señor, tu palabra. Nosotros tenemos una diferencia muy grande, Señor, con Gedeón y con todos los hombres de la Biblia. Es que nosotros ya tenemos la revelación completa, conocemos la historia, tenemos la Biblia completa, tenemos el testimonio del pasado, tenemos una revelación más clara para nosotros a través de Jesucristo. Y aún así, perdónanos, porque aún así también dudamos. Y aún así también cuestionamos. Y aún así también pedimos señales. Perdónanos. Perdónanos, Señor. En esta mañana, yo sé que lo hicimos la semana pasada, pero piensa, por favor, si todavía hay residuos de ídolos en tu corazón y en tu mente. Y esta es una mañana para que pensemos si todavía hay algo en nuestra vida. La exhortación del Señor en esta mañana es que derribemos ese ídolo. Y Dios va a proveer el buey, el carnero para el sacrificio. Simbólicamente lo que te quiero decir es que Dios provee todo para que lo hagamos. Y Él nos va a ayudar en esta mañana para hacerlo. Así que lo que el Señor quiere es que levantes un nuevo altar, que renueves tu vida en esta mañana, que redediques tu vida al Señor. Y vamos a hacer esta oración cantada en esta mañana.